Hola, buen día. Mi nombre es Angie Xiomara Torres Marín. Pertenezco a la tecnología Análisis de Costos y Presupuestos y en este video voy a presentar un mapa conceptual sobre los principios de la economía, basándome en el libro Principios de Economía del autor Gregory Menke, específicamente de las páginas 3 a la 20. El propósito de este video es explicar los principios fundamentales que nos ayudan a comprender cómo se toman las decisiones económicas en la sociedad, tanto a nivel colectivo como individual, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo donde los recursos son limitados y las necesidades humanas ilimitadas. Bueno, vamos a iniciar en esta parte del mapa definiendo la palabra economía. La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa. Yo sé que suena raro, que es una palabra peculiar, pero de hecho, si nos ponemos a mirar, las casas y la economía tienen mucho en común. En una casa se deben tomar muchas decisiones. Debe decidirse cuáles tareas serán realizadas por cada una de sus miembros. Por ejemplo, quién lava baño, quién extiende ropa, quién cocina. Se deben distribuir esas tareas entre los diferentes miembros, según sus habilidades, esfuerzos o deseos. Al igual que en una casa, la sociedad enfrenta numerosas decisiones día a día, las cuales se toman con el fin de administrar los recursos escasos. Porque la escasez existe porque los recursos disponibles, como son el dinero, el tiempo, la tierra, el trabajo, son limitados, mientras que los deseos humanos no tienen límite. Bueno, la economía como tal es un campo muy grande, pero se encuentra dividido en principios fundamentales. En este video vamos a hablar de los 10 principios fundamentales. En esta parte que vemos la toma de decisiones está enfocada en los 4 primeros principios fundamentales. El primero se conoce como las personas se enfrentan disyuntivas. Lo que nos explica este principio es la toma de decisiones, ya que para obtener algo que queremos, generalmente debemos renunciar a algo que también nos gusta. Como dice en esta parte del mapa, sería elegir entre varias opciones evaluando el orden de prioridad. Es decir, mirando para nosotros cuál de las opciones que tenemos es la más importante. El segundo principio se conoce como el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. En este principio, cuando hablamos de costo, nos estamos refiriendo al término costo de oportunidad, que significa el sacrificio que se realiza para obtener algo. Este no siempre se va a medir en dinero, también puede ser en tiempo, esfuerzo o experiencias. Por ejemplo, si una persona decide estudiar en lugar de trabajar, su costo de oportunidad sería el ingreso que va a dejar de recibir, porque el tiempo que invertirá para trabajar ya lo va a utilizar en estudiar. El tercer principio se denomina las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué es una persona racional? Es toda aquella que hace lo posible por lograr sus objetivos, pero ojo, teniendo en cuenta la lógica, es decir, evaluando las consecuencias. Priorizan la razón por encima de las emociones impulsivas. Es decir, actuando de manera coherente, de esa manera uno va a buscar tomar la mejor decisión, pero mirando las consecuencias primero, los pros y los contras. Muchas veces le toca adaptarse a uno a un cambio marginal. ¿Qué es esto? Pequeños ajustes que se van a hacer a un plan que ya existe. Un ejemplo que me gustó mucho del libro fue, imaginemos que un avión está a punto de despegar, con 10 asientos vacíos, y un pasajero sin reservación está esperando en la puerta dispuesto a pagar 300 por su boleto, aunque normalmente el boleto cuesta 500. La pregunta es, ¿debería venderle el boleto a la línea? La respuesta es sí. El avión tiene asientos vacíos y el costo de llevar un pasajero más pues es casi nulo. De esta manera, el costo marginal va a ser el pago que va a dar ese pasajero de más y lo que él va a consumir dentro del avión en su trayecto a su destino. Bueno, hasta ahora hemos hablado principalmente de toma de decisiones y el último principio está también vinculado con esto. ¿Qué son los incentivos? Un incentivo es cualquier cosa que me motiva para algo, lo que me puede dar una recompensa o una penalización. Y cuando los incentivos cambian, el comportamiento de las personas también cambia. Ya hablamos de la toma de decisiones, ahora vamos a hablar de cómo interactúan las personas entre sí. Aquí vamos a ver otros 3 principios fundamentales. El quinto se define como el comercio puede mejorar el bienestar de todos. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realice. Aunque es importante resaltar que esto debe ser en conjunto, porque el bienestar de una persona no va a mejorar si se aísla del resto. Porque
si lo hiciera, ¿qué pasaría? Tendríamos que cultivar nuestros propios alimentos, elaborar nuestra propia ropa, construir una casa solos. O sea, es evidente que vamos a ganar mucho más si comerciamos unos con otros, porque ese intercambio va a promover la especialización. El sexto sentido es, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La actividad económica se enfoca mucho en la toma de decisiones descentralizadas, es decir, se va a distribuir la autoridad desde la alta dirección hacia niveles inferiores, es decir, hacia líderes más cercanos a las áreas afectadas. Por ende, los mercados son una buena forma de organizar la actividad económica, porque coordinan las decisiones de compradores y vendedores. Aquí aparece el término mano invisible, que se explica como las personas van a buscar su propio beneficio, pero de esta manera también van a ayudar al beneficio de los demás indirectamente. El séptimo principio que veremos es, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Los mercados no siempre funcionan de forma perfecta. Es por eso que el gobierno puede intervenir para mejorar esos resultados del mercado. ¿Cuándo interviene? Cuando hay fallas en el mercado, como la contaminación, los bienes públicos. Ahí es donde entra a jugar un papel importante el gobierno, porque este debe garantizar la eficiencia y la calidad del mercado. Entonces, en resumen, empezamos analizando la toma de decisiones de los individuos, luego cómo interactúan entre sí y estos últimos tres principios, vamos a mirar cómo funciona la economía en su conjunto. El octavo principio se define como el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengas para producir bienes y servicios. En resumidas palabras, este principio hace énfasis en que la vida de un país depende de su productividad. Ya. El noveno principio se titula Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Acá ya nos estamos yendo por la inflación. Cuando hay inflación excesiva, el dinero reduce su valor porque hay demasiado. Y el décimo principio es, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. A corto plazo esta disyuntiva desempeña un papel importante en el ciclo económico. ¿Por qué? Porque van a empezar a haber fluctuaciones irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Van a empezar a haber cambios repentinos en las ventas, en los precios o crisis económicas, desastres naturales. Esto va a influir en la inflación y en el desempleo, porque va como tal a hacer un cambio en el ciclo económico. Dando culminados y explicados los 10 principios de la economía, puedo decir que aprendí a entender que la economía no es solo hablar de dinero, no se limita únicamente a eso como uno creería, sino que está presente en las decisiones que tomamos todos los días. También aprendí que la escasez nos obliga a elegir y que cada elección tiene un costo de oportunidad. Comprendí cómo los incentivos influyen en el comportamiento de las personas y que los mercados y el gobierno cumplen un papel muy importante, pero juntos, o sea, deben ir de la mano para que haya un mejor resultado. En general, estos principios pues me ayudaron a ver la economía como una herramienta clave para entender mejor a la sociedad y a la vida cotidiana. Eso sería todo, espero les haya gustado. Feliz día, muchas gracias por la atención.